¿Cansado de los mismos temas aburridos? Bienvenidos a Enfoque TV, una nueva alternativa en televisión digital. Generamos contenidos desde otra perspectiva. Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de temas de actualidad, denuncias, entretenimiento, humor, salud, opinión y mucho más. Suscríbete ya. Enfócate con Enfoque TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es el fin de una semana convulsa, de una semana complicada, de una semana difícil, de una semana dura. Y me parece que sin saber lo que iba a pasar, cuando barajamos la posibilidad de con quién trabajar el programa esta semana, apareció la figura de Gustavo Nova Bejarano y bueno, con el paso de las horas se ha hecho más importante, que de por sí era importante su presencia. Para pasar a las preguntas, quiero primero saludar con el invitado, luego lo tendremos al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo. Vamos a tratar de abarcar más, porque la verdad es que a veces parece que no estuviéramos viviendo la situación sanitaria que estamos viviendo y que tenemos sí una fuerte carga política, una fuerte carga económica, pero hay una situación de salud bastante delicada y vamos a hablar en el tramo final del programa con el doctor Daniel Simancas. Pero por lo pronto quiero saludar a nuestro invitado de hoy. Señor presidente, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Qué gusto tenerlo. Buenas noches, Pablo. Está aquí. Rodrigo, buenas noches, gracias por la invitación. Ustedes me están sacando de la polvareda en que me meto yo, porque ya estoy con polvo, ¿no? Entonces me están desempolvando y llamándome a que vuelva a decir algo. He dicho algo, sí, en algunas entrevistas, pero me mantengo alejado de lo que puedo. Cuando digo lo que puedo es que hay cosas en que ya no es lo que puedo, sino es lo que debo. Y lo que uno debe hacer ya es una responsabilidad muy grande. El saludo en esta noche de Mario Ruiz Jaramillo. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo estás? Hola, Esteban, doctor, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Esta semana tenemos buenas noticias, pocas buenas noticias, pero dentro de las pocas buenas noticias, dentro del tema de las vacunas que le sigo cercanamente, la empresa Moderna y AstraZeneca han pasado a su tercera fase de pruebas, ya con miles de voluntarios que se ponen la vacuna. En aproximadamente a finales de julio tendremos ya los resultados de la tercera fase y básicamente los señores de Oxford con AstraZeneca ya están fabricando la vacuna por si acaso pase la tercera fase. Y la otra cosa que quería mencionar abriendo el programa es el veto parcial de la ley que ha mandado el presidente al Congreso y que tendremos resultados, o sea, el Congreso tiene que pronunciarse hasta el 9 o 10 de julio, me parece. No hubiera hecho esto y ya les había dicho yo que hubiese mandado la ley como está, que es suficientemente buena, y creo que ha complicado aún más los temas que ya de por sí eran difíciles. Buenas noches con todos. Rodrigo Gómez de la Torre. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto saludarles a todos, Mario, Esteban, Gustavo, con quien sí nos hemos conocido tiempo atrás y un gusto tenerte acá. Pues bueno, sobre lo que comentas tú, Mario, pues ¿para qué hacer las cosas fáciles si podemos hacerlas difíciles? La Asamblea se ha caracterizado por eso históricamente. Y creo que lo que tú dices, Esteban, se mantiene muy vigente. Creo que esta semana se han destapado, primeramente, nuevos actos de corrupción, lo cual es absolutamente cuestionable. Pero con las denuncias de ayer en la tarde y el día de hoy, me vinieron a la mente algunos actos, ya que todos estamos en arroces, ¿no? Estuvimos con arroz verde. Hoy día salió el tema de arroz moreno, que es un tema bastante complejo, pero regresando al pasado,
me recordaba lo que fue en su momento el Emprovit, con el arroz con gorgojo. O sea que en los 40 y pico años de democracia lo que hemos tenido es arroces y arroces con problemas. Un saludo. Para empezar, señor presidente, agradeciendo su presencia. Usted le tocó asumir el mando en medio de una crisis política, económica, que yo la equiparo con la que estamos viviendo hoy, en cuanto a lo fuerte, en cuanto a lo dura, en cuanto a lo irremontable que en determinados momentos parece. Hay denuncias, y ya nos actualizó Rodrigo, denuncias muy, muy puntuales. La última, la de hoy, tiene su antecedente en una que el asambleísta Ronnie Aliaga hizo en el mes de octubre. Es prácticamente la misma denuncia, la verdad. Pero ya se pone en entredicho la capacidad, se pone en entredicho el control, no solo del Poder Ejecutivo, sino también ya del propio presidente de la República. Usted equipara la crisis actual con la que a usted le tocó vivir y que a usted le tocó en buena parte remontar, porque el país de enero del 2000 no era el país que usted entregó en la elección siguiente. Era un país, era un país, digamos, al menos más tranquilo. La historia sabrá evaluarlo mejor. ¿Cómo ve usted la situación actual, señor presidente? Es difícil evaluar entre cosas malas cuál es la peor. En esa época tuvimos una salida, y la salida fue la dolarización. Entonces, todo lo que venía de atrás, las quiebras de los bancos, de las financieras, las corrupciones que se dieron en ese momento, tuvieron en la dolarización un escape muy importante. La ventaja conmigo es que yo no fui electo para presidente y por lo tanto yo no hice ninguna promesa. Y eso lo descubrí en el camino corto de los primeros 3 meses. Cuando me lo dijeron en una de los lugares en la sierra en que fui a visitar, y me dijeron: usted no ha prometido nada. Por lo tanto, todo lo que se puede hacer lo recibimos con alegría y con esperanza. Cuando comencé a hacer la Ibarra San Lorenzo, que había sido abandonada por décadas, se habla, porque la hacían y la deshacían y el tren se perdió y todo. Prácticamente se habla de 150 años en que se comenzó a hacer esa vía. Y cuando la terminamos, recuerdo que una persona de nuestro pueblo tomó la palabra y me dio el título, un título muy, muy interesante que lo guardo en el corazón. Usted es constructor de caminos olvidados. Pudimos trabajar. ¿Por qué? Porque yo invoqué la paz. Comencé a conversar con todos los... Acuérdense que tuvimos que amnistiar a más de 300 personas de la Fuerza Armada. Eso fue algo muy, muy duro. Y me criticaron por pedir la amnistía al Congreso. Pero si no hubiera sido eso imposible de trabajar. El señor, el que estaba por los CONAIE, el señor Vargas, todos los meses decía: en este mes lo votamos. ¿Cómo se podía gobernar en todos los meses? Entonces decidí yo decirle al ministro de gobierno: oiga, métalo preso. Cuidado, se hacen héroes. No, así nomás no se hacen héroes estando unos días en la prisión.
Decía un gran cantante boricua que hay que estar preso un solo día para saber lo que vale la libertad. Y yo creo que teníamos esa dolarización y eso nos ha salvado y nos sigue salvando. Pero preguntémonos ahora qué tenemos. Y entonces me preocupo mucho. Me preocupo mucho. Porque no estamos en las mismas condiciones del 99. Tenemos problemas similares. Pero la corrupción está en unos límites que yo nunca los había visto en el Ecuador en mi vida, y ya soy viejo, no he visto una corrupción. Siempre en cada gobierno ha habido una corrupción, por ahí sale uno, y uno le dice, bueno, te vas de acá, y si tiene que ir detenido, lo ha detenido, pero lo que hay ahora es que desayunamos con un caso, almorzamos con otro y de noche tenemos otro caso. Yo digo, si se mandaron a comprar una docena de caramelos de menta, ahí también quizás hubo sobreprecio. ¿Dónde no ha habido sobreprecio? Y esto sí es diferente. La corrupción es totalmente, la corrupción marca en este momento una diferencia frente a lo que tuvimos en el 99. Hubo corrupción, eran otras etapas, pero lo que hemos visto ahora, y seguimos viendo, seguimos viendo. Este señor Salcedo, mañana dirán que los helados de Salcedo son de él, ¿no? No creo. Pero perdóname, un pibe de 20 años que tenga esos negocios y a los 26 sea multimillonario y a los 28 hayan fotos en la Torre Eiffel y en las Bermudas en un barco y en Panamá. Oye, perdóname, que un muchacho de 28 años se da esos lujos. Porque si fuera hijo de un gran millonario del Ecuador, no creo que los padres le darían esa posibilidad. Sí, mijito, váyase a París y váyase a las Bahamas, váyase a un crucero, vaya por aquí, vaya por acá con sus amiguitos. No, yo creo que ningún padre sensato hiciera eso. Por lo tanto, estamos ante una situación que me preocupa. Me preocupan sus hijos y sus nietos. Más sus nietos. Porque, ¿cuál es la señal para un muchacho de 20 años, de 25 años? Bueno, para tener dinero hay que robar. Para tener ¿cuál de ustedes soñó con un Porsche? Apenas queríamos un Volkswagen Escarabajo o un carro americano ya, cuando máximo. Y había que tener 40 y tantos años para lograrlo. Pero hoy día la gente joven, ¿qué ve? ¿Cuál es la enseñanza que ve? Yo he sido educador toda mi vida, por eso parto de la educación siempre. ¿Qué ven? Primero, que gente muy joven, y son muchísimos, se han hecho multimillonarios. En el Ecuador hoy día ruedan Lamborghini, Maserati. Antes lo máximo que había era un Mercedes-Benz. Pero hoy día nos hemos sofisticado a un extremo muy grande. ¿Y qué ocurre? Que uno se hace muy rico con dinero robado. Pero no es lo más grave. Lo más grave es que después de haberlo hecho, me voy del país a México, aquí o acá, no pasa nada. Todo el mundo dice, se va a ir. Y se fue. Y hoy día estamos repitiendo eso. Y se acaban de ir en estos días. Y se han ido. Y los jueces no me vengan a decir que no pueden ejercer la prisión preventiva. No, hoy día tengo billete, me pones grillete y me lo saco cuando me da mi gana.
Sobre el tema de la justicia, señor presidente, quiero ser más específico después, pero por lo pronto paso con Mario. Mario, tu pregunta, por favor. Buenas noches, doctor. En esa misma línea que usted está conversando, yo pienso que la estructura y la gestión administrativa actual del Estado es propicia para la inmoralidad. El estatismo en el cual nos han dejado después de tantos años favorece el robo, me parece a mí. Para alcanzar la gobernabilidad se ha permitido concesionar, entre comillas, la administración de las empresas públicas a políticos. Doctor, ¿usted cree que en este país las cosas se reparten solas? Mendoza no se encontró un partido político en media calle, ni tampoco le nombraron gobernador de Manabí a Tito Nilton porque tenía buena letra, pues. La corrupción como una forma de gobernar. ¿Desde hace cuánto tiempo se repartieron los hospitales? ¿Qué se debe hacer, doctor, para que el próximo gobierno pueda pasar leyes sin recurrir a estas concesiones? A ver, no tengo la vara mágica, pero la constitución que tenemos debe ir al tacho de basura. Por ahí comienzan nuestros problemas. Una constitución libresca, una constitución que no existe en el mundo entero, o existirá en algún país de socialismo del siglo XXI. Pero una constitución como esa, olvídense, por ahí está, ahí comienzan nuestros males. Esa constitución debe irse al tacho de basura de la historia. No puede el Ecuador, en mi opinión, seguir viviendo con esa constitución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no soy todólogo. Ya, ahí que opinen las personas, porque eso que estoy diciendo me parece que es una opinión muy generalizada en el Ecuador, que con esa constitución no podemos seguir viviendo. Eso por una parte. Hay males que se remontan a hace poco, pero el señor Rafael Correa tuvo 10 años para hacer lo que quiso hacer. Esto no es del azar. Esto fue una colcha de breguet muy bien hilvanada y cocida. Hoy día los jueces deberían ya, y no perder más tiempo, confirmar la sentencia en contra del señor Rafael Correa. Y eso no lo estoy viendo todavía y ya no podemos perder tiempo. Entonces, recuérdense que se vayan todos. Recuerden esa frase, que se vayan todos. Un país que esa frase se la repite y se la vuelve a repetir y se la vuelve a repetir. Porque hoy día hay un sinnúmero de asambleístas que están comprometidos. Unos en un reparto de hospitales, pero muchos en repartos de otras instituciones. Están en la prensa diaria. El Ecuador no está ocultando nada. La prensa está diciendo las cosas y con nombres y apellidos y en listas de más de 30 asambleístas que están complicados y se siguen complicando más. Entonces tenemos complicado la asamblea. La justicia, si no fuera por la ministra fiscal y alguno que otro juez que siempre tenemos que decir así, porque hay que dar la posibilidad, y hay honestos, no digo que no, pero la justicia, y yo tuve una justicia que estaba comprometida con un partido político. A mí me persiguieron y me dijeron que me iban a perseguir como perro hambriento. Eso fue una persecución terrible que me llevó incluso afuera del país. Porque si no, quién sabe que yo tenía muy malas informaciones con respecto a si me quedaba aquí en el Ecuador. Y esa justicia, yo hice un libro y puedo enviarles un DVD donde están todos mis libros para que ustedes puedan verlos,
También puedo enviar algunos libros que me quedan de algún, porque se han agotado todos, pero tengo el CD o el DVD. Yo hice un libro que se llama La corrupción de la justicia, la politización de la justicia. Y ese libro está hecho básicamente por la prensa ecuatoriana, editoriales, opiniones, etcétera, etcétera, caricaturas extraordinarias. Y ese libro, yo siempre he dicho, me arrepiento de haberlo escrito, pongámosle comillas, no me arrepiento, pero ese libro es terrible. Lo hice el año 2000, 2001. Terrible para la justicia ecuatoriana, para la fiscal en esa época, señora Yepes. Y hoy día, yo mencioné el otro día ante un grupo de jóvenes, cuando yo tenía más o menos unos 23 años, estaba en la universidad terminando mi carrera, y escuché decir que tal juez obedecía a tal partido político. Estoy hablando de la década de los 56 al 60. Y cuando yo escuchaba que tal juez respondía a tal partido político, en la inocencia de estudiantes de derecho, me parecía impresionante, increíble que eso pudiera ocurrir. Y que había abogados que prácticamente mandaban en un juzgado y le hacían las sentencias al juez. Y el juez era un hombre honesto, ¿eh? Ojo. Pero ese abogado mandaba, porque era abogado y juez al mismo tiempo. Y eso estoy hablando de, pongamos, años 60, ¿ok? Han pasado, imagínense. Hoy día estamos peor, claro que estamos peor. Pero siempre ha habido corrupción en la justicia. Me acuerdo de un juez de trabajo. Yo representaba una gran empresa en Guayaquil y la empresa separó a unos trabajadores. Entonces el juez me mandó a llamar y eran 14 trabajadores. Y me dijo, vea, doctor, yo era muy joven, aquí tiene 14 sentencias a favor de la empresa. Y aquí tiene 14 sentencias en contra de la empresa. Yo dije, bueno, Chihuahua. Y ahora llamé al gerente de la empresa y le dije, aquí tienes esto. Si vas a seguir adelante, no es conmigo, pero me dijo, ¿qué posibilidades tenemos en las instancias siguientes? Le dije, todas las de ganar. Así que no hay que cometer ninguna fechoría. Pero yo tenía, recuerdo, 28 años o 30, y me decían, aquí hay 14 sentencias a favor y 14 en contra. La corrupción no es de hoy día, pero el monto, el volumen, que yo diga que si mandamos a comprar caramelos de menta capaz hay sobreprecio. ¿Cómo pueden imaginarse, estimados amigos, que hayan sobreprecio de 1.100%? Y esto lo estamos viendo. Y ya salieron esos datos. 1.100%. Lo más grave, en temas de salud. Ecuador lo que tiene es un problema de salud. Y sobre ese problema de salud se está haciendo la corrupción y los robos que estamos viendo y seguimos viendo. Entonces, hay soluciones. Siempre hay soluciones. Los países no quiebran. Tendremos soluciones económicas, no es mi fuerte, pero habrán soluciones económicas, financieras. Saldremos adelante de eso. Si las universidades, en las facultades de Derecho, las universidades ecuatorianas se ponen de acuerdo, yo creo que podemos elegir unos jueces que son profesores de la universidad, exalumnos de universidad, abogados,
de primera categoría. Yo creo que el ser humano en el Ecuador es, hoy día no buscamos dónde está, pero está. Entonces, yo creo que puede haber cortes extraordinarias. También si queremos y no ponemos al payaso Tilín para que vaya a ser asambleísta, o el mejor futbolista, o ya tuvimos casos, recuerden ustedes, el diputado que decía, bueno, ¿y a tú qué te parece? Y otro diputado dijo, presidente del Congreso, ¿ah? Digo, bueno, se levanta la sesión porque hay poco quórum. Poco quórum. Y eso lo dijo el presidente del Congreso del Ecuador. No ahora, hace muchos años. Por lo tanto, lo que no podemos seguirnos permitiendo el lujo es de que a nuestros nietos se los adoctrinen en cosas falsas, ¿ya? Y que les diga a alguien que tienen que escoger cuando ya sean mayorcitos a qué género quieren ser. No estamos locos, viejo. O sea que un chico tiene que decidir a los 12, 13 si quiere ser hombre o mujer. Estamos locos. Y eso está por ahí. Y que si eres homosexual tienes un voto más para ocupar un cargo público. Estamos locos, viejo. Eso no puede ser. Por eso es que esa constitución tiene que ir al tacho de la basura. Rodrigo, para seguir contigo, esto del cambio y de la valoración que el presidente Noboa hace de la constitución me parece interesante, pero Rodrigo, no sé si tú tienes algún apunte. A ver, yo estaba revisando unas charlas que dimos hace algunos, bueno, ya no son algunos meses, esto es diciembre del 2018, y justamente la pregunta para la charla fue si la corrupción es el costo del negocio o un problema a enfrentar. Y en esa charla habíamos preparado justamente con un colega un poco la historia de la corrupción en Ecuador, entendiendo Ecuador desde 1830, que es cuando nace la República del Ecuador, y encuentras a Juan José Flores, encuentras a José Joaquín de Olmedo, encuentras a Ventimilla, o sea, realmente no es un tema nuevo, es un tema histórico. Sin embargo, la venta de la bandera. No, la venta de la bandera ya estamos hablando en el siglo pasado. Y si ya topamos para este siglo, podemos hablar de las narcovalijas, podemos hablar de las ambulancias con cenicero, podemos hablar de los puentes que no van a ninguna parte, donde estaba el demataje. Pero también hubo uno acá en Sangolquí, que salía de Sangolquí a un parque en Quito, porque nunca se completó el contrato de Quito. Años más tarde ya se lo hizo. Desde los cuarteles se vendían armas y municiones, tonelada de cocaína incautada en la base de Manta, y podríamos seguir hasta el tema culinario que comencé mencionando, el tema de todos los arroces, sean con gorgojo, verdes o morenos. Sin embargo, yo creo que hay algo que Gustavo nos está planteando, y no es faltar al respeto, es un tema de presidente. Creo que hay algo que plantea, es los actos de corrupción se los da a conocer, se los mediatiza. Estamos hablando de actos de corrupción y hablemos de la época reciente de la democracia y vemos a muchos actores que han participado en los últimos 40 años. Sin embargo, cuando esos actores altamente cuestionados van a un proceso electoral, ganan las elecciones. Entonces, mi pregunta, definitivamente hay un problema en la justicia, que no se termina de concretar el proceso judicial, pero por otro lado, también hay una corresponsabilidad ciudadana. Si tú sabes de alguien que ha estado en temas de corrupción, ya el nombre ha sido altamente cuestionado y lo encuentras en una papeleta, ¿por qué sigues rayando a favor de ese personaje? Entonces, esa parte de educación es la que sí preocupa. Y no es un año atrás,
que reunidos en una reunión hablábamos de cuál es el impacto que tiene la corrupción en la sociedad. Alguien justamente nos dijo, hay empresas que el costo de la corrupción ya lo tienen en sus balances, o sea, ya lo tienen cuantificado porque es parte de seguir haciendo negocios. Y ahí es cuando yo sí me pregunto, cuando una presidenta de la Asamblea tiene la tranquilidad, por decirlo menos, de decir que la presidenta de la Asamblea señala que las pérdidas por corrupción suman 24,000 millones de dólares. Y cuando vemos el informe del Banco Interamericano, y perdón que me extienda, pero el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, que habla de 70,000 millones, y de esos 70,000 millones los desglosa. Dice 40,000 en efectivo, en robo, porque para colmo ahora tenemos que hablar de presuntos delincuentes, cuando han estado en la cárcel 10 veces capturados en flagrancia, ¿no? Pero hay que decirles presuntos, pero esa es otra historia. Pero habla del otro tipo de corrupción que también estamos validando y dejando pasar. Y el Banco Interamericano habla de 30,000 millones de corrupción por ineficiencia. ¿Qué podemos hacer? Porque en el plan anticorrupción, cuando inició este gobierno, se habló de la cirugía mayor a la corrupción. Eso se habló en la campaña. En junio del 17, ya con el presidente en funciones, se crea el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En octubre del 17, el Frente presenta recomendaciones. En septiembre del año 18, el Ejecutivo veta totalmente la ley de lucha contra la corrupción y presenta un nuevo proyecto, con un agravante. El momento que se da un veto total a un proyecto de ley, ese proyecto no puede ser discutido durante un año calendario. Y resulta que tuvimos del 18 al 19 absolutamente parado el discurso del tema que pasaba con corrupción. Y ahora se habla de que vamos a hacer corrupción en épocas de emergencia. Y vemos que la corrupción sigue saltando y saltando y saltando. Y yo sí, ahí mi pregunta, y la hago a todo el mundo, en particular ahorita al expresidente. En el gobierno de Gustavo Noboa también hubieron eventos que se hablaron de temas de corrupción, ¿sí? Como en todos los gobiernos han habido. Pero como en estos últimos años, jamás creo que en la historia del Ecuador. ¿Qué se puede hacer al respecto? Además de que coincido plenamente en que la Constitución o el documento que se aprobó en el año 2008 es de los documentos más complejos y acompañado del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley de Contratación Pública, han permitido, y con la responsabilidad de lo que voy a decir, han permitido robar ante notario público. Así es. Mira, Ecuador tiene una historia de populismos muy grande, muy grande. El populismo de García Moreno duró 30 años y más o menos esas son cifras que se repiten. El populismo de Eloy Alfaro también 30 años, Rocafuerte también, perdón, Flores también, 30 años. Velasco ganó 5 veces la presidencia. Los populismos, decía el eslogan de campaña de Velasco, con Velasco churrasco. ¿Quién no quiere comida? El ingeniero Febres Cordero dijo pan, techo y empleo. Pan, techo y empleo. ¿Quién no quiere pan? ¿Quién no quiere techo? ¿Quién no quiere empleo? Perdón que interrumpa, pero decían que por el tema de empleo perdió la primera vuelta. Pero mira, yo me acuerdo cuando vi la película El Padrino, número 1, que la he visto como 2 o 3 veces, porque permite conocer bastantes cosas. Esa es una oferta mafiosa. Con Velasco Churrasco era una oferta mafiosa. Pan, techo y empleo es una oferta mafiosa. ¿Por qué? Porque El Padrino primero dice, te voy a hacer una oferta
que no la puedes resistir. Y entonces esa oferta que no la puedes resistir es la oferta que estamos viendo en estas épocas de 10 años de Correa. Porque con el señor Mera y que también tiene grillete y está en su casa y no tiene ninguna causa para estar en su casa. Debería estar en la Tacunga. Nosotros tenemos que decir, muy bien, no es un tema de hoy. Ecuatorianos honestos hay, para asambleístas, para jueces y para presidente y vicepresidente de la República. Y los hay en todas las provincias. Pero hemos quitado en la educación de los jóvenes qué es bueno y qué es malo. Hemos quitado. Ya nadie se plantea eso. Entonces, cuando se quita la ética, cuando se quita la moral, cuando se quita la cívica, y cuando vienen los puentes en el Ecuador, ya el 24 de mayo no es el 24 de mayo, sino el 25, el 23 o el 22. El 10 de agosto no puede ser el 10 de agosto, sino que puede ser el 8, el 7, el 9, el 11. El 9 de octubre, pues, esos son alcahueterías. Hemos vivido decenas de años sabiendo que el 10 de agosto es el 10 de agosto, que el 24 de mayo es el 24 de mayo, que el 3 de noviembre es el 3 de noviembre. Y ahora nos vienen con las alcahueterías del puente vacacional para que los hoteles tengan posibilidades. No. Eso nos quita la cívica. Nos quita la cívica. El amor por el Ecuador, el cantar el himno nacional todos los lunes en el colegio, en la escuela. Se han perdido montones. El quitar a Dios de los colegios y de las universidades, el quitar a Dios de la Constitución, el quitar a Dios de Dios, Patria y Libertad, donde se firmaba todo. Bueno, entonces, si nos vamos para atrás, al comienzo de la República, tenemos Ventimilla. Ventimilla era cosa seria, la corrupción de Ventimilla. Acuérdense que en esa época te podían quitar los bienes y te dejaban con cero. Mi bisabuelo Antonio Icaza Paredes, que se casó con una quiteña, Elena Bustamante y Sainz, y tuvieron varios hijos. Yo por eso tengo ascendencia quiteña, muy quiteña, por Bustamante y por Sainz. Fue expatriado a Perú. Se le quitaron todos los bienes. ¿Y saben por qué? Porque no quiso financiar a Ventimilla en una campaña. Ese es el Ecuador. Ese Ecuador no existe hoy día. Pero existen otros Ecuadores, no sé si mejores o peores que eso. Cuando un padre con su hijo de 15 años va en el automóvil y lo para un vigilante de tránsito y para liquidar el pleito, porque capaz se pasó un pare, digamos, cosas así, saca un billete delante del hijo y se lo entrega al vigilante, es una corrupción. ¿Qué le enseña al hijo? A comprar gente. Bueno, esto es una cosa que puede significar $20, pero eso se aprende, pues, y se aprende a esa edad, y el que le enseña eso es el padre de familia. Entonces tenemos muchas cosas que hay que volver a decirle a los jóvenes, eso es bueno y eso es malo. Esto demora tiempo, pero hay que hacerlo. Los libros de estudio que ha propuesto Correa y todos sus secuaces son terribles en la parte educativa, en la parte doctrinal. Es un adoctrinamiento a los jóvenes, es terrible eso. Pero no podemos reformar el país ni cambiarlo, porque para cambiar el país, como decíamos siempre cuando uno era más joven, había que tener una botella de whisky o de ron y se podía uno conversar y venía un amigo y le decía que están cambiando el país, ¿no? ¿Verdad? Señor presidente, yo tengo una duda y quién mejor usted para poderla absolver.
desde su posición, la posición que usted ocupó, ¿es posible conocerlo todo o hay situaciones que colaboradores, que cercanos, que el círculo, que cualquier mandatario tiene, lo aíslan? ¿Es posible conocerlo todo? ¿Es posible estar en todo? ¿Es posible saber qué pasó con este contrato en tal ministerio? ¿Qué pasó con esta licitación en este otro? O las ocupaciones, el resto de las ocupaciones y la propia situación de los círculos que se arman en el poder impiden que esto sea así. A ver, es imposible en un país, aunque sea pequeño como el nuestro, saber qué pasa en todos los cantones, en todas las parroquias. Es imposible. Me acuerdo que el canal de riego de Píllaro estaba listo, el canal lo habían hecho los indígenas con su pico y pala. Estaba terminado. ¿Qué faltaba? Revestirlo de cemento. Y me dijeron, eso es lo que falta. Entonces, yo averigüé quién era el teniente político, las autoridades, ¿no verdad? Entonces, se quejaban porque ya se había gastado dinero, etc. Así que llamé yo a un grupo de padres de familia de uno de los mejores colegios de allí. Y le dije, a ver, señores, ustedes son un comité de padres de familia. Ustedes van a supervigilar este canal de riego. No era el ministro, no eran las autoridades de Píllaro, eran justamente los padres de familia. Con esto lo que quiero decir es, usted no puede saber todo lo que pasa en su país. No puede saberlo. Tiene que rodearse uno de un grupo de personas en las cuales uno confía. Por ejemplo, yo tuve como ministro a Peñadurini. Tuve como un hombre muy joven como Terán. Fernando Bustamante, ministro de Salud. Personas en las cuales usted tiene que confiar. Y ellos se verán de quiénes se rodean. Y usted tratar de supervigilar un poco, pero nada más. Pero lo importante es tener equipo. Por eso digo que los candidatos a la presidencia de la República deberían presentarse ellos y su equipo, con quienes van a trabajar. No que vamos a conocer el equipo al día siguiente de que el presidente de la República se posesionó. Creo que el candidato debe decir, este es mi equipo, con estos voy a trabajar. Y eso da más garantía. Para mí, yo soy un hombre de equipo, yo soy un hombre que solo no se va a ninguna parte, pero tienes que saber con quién te vas a rodear. Tanto en el plano interno como en el plano externo. Entonces, tú tienes que saber quiénes son tus embajadores. Yo a Inglaterra mandé a Sixto Durán Ballén. Porque ante la reina de Inglaterra usted tiene que mandar una persona de categoría. Lo mismo ante el rey de España, lo mismo ante las autoridades. Y los 4 garantes del protocolo tienen que tener embajadores de carrera. Porque son temas muy, muy difíciles. Y tiene que manejarlo gente que sepa de la diplomacia. Embajadores de carrera, no hechos a la carrera. No embajadores políticos, eso es la cuota más pequeña de embajadores. Puede ser de embajadores políticos. Pero tiene que haber, entonces, un equipo para trabajar. Un equipo que habían 12 ministros, hoy día tenemos más de 30. Pues es imposible trabajar así. Uh-huh. Y si cada ministro tiene 8 o 10 asesores o más, entonces, ¿de qué saben los ministros? Si cada asambleísta tiene 30 asesores, ¿para qué sirven los asambleístas? ¿De qué saben? ¿De fútbol? ¿De qué saben? ¿De pelota ecuatoriana? No puede ser.
esa burocracia que se infla. No, no puede ser. Yo tuve un problema con un paro indígena en Imbabura y me vinieron a ver los floricultores y me dijeron, se viene el día del amor, de los enamorados y todo esto. Entonces, tenemos que salvar los embarques. ¿Ok? Ustedes me ponen el problema, pónganme la solución. La Tacunga. Que los aviones vayan a la Tacunga. Y usted nos permita que las flores salgan de las haciendas con convoy de los militares. Y así lo hicimos. Y Ecuador pudo exportar flores. ¿Ya? Es una decisión del presidente. Ayúdenme, señores militares, a llevar estas flores que son dinero para el Ecuador, que son ingresos para el Ecuador en dolarización. Y así lo hicimos. Hay soluciones a cada cosa. Pero tiene que haber, pero no puede ser que llegue un presidente como Correa y diga, el Ecuador está en emergencia, con el cual no necesito ni siquiera tres ofertas. Peor una licitación. Pues. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia, sí, claro. Se cayó el puente tal, eso sí es una emergencia. Y vamos a construir ese puente lo más pronto posible. Pero declarar al Ecuador en emergencia por 10 años y con ese pretexto entonces a dedo se entregan las obras. Ahí está la corrupción. La corrupción está hilvanada con aguja e hilo. Está bien estructurada, bien cosida. ¿Ya? ¿Por quiénes? Por los abogados que tuvieron que ver en todo el tiempo de Correa. Todo esto es corrupción, por supuesto que sí. ¿Ya? Pero hay soluciones, claro que hay soluciones. Si no, entonces el que salga último apague la luz, como dice el dicho. Apuntemos precisamente el tramo final a eso, lo que usted ha mencionado, presidente, el tema de las soluciones. Mario, ¿tienes tú alguna pregunta al respecto? Sí, doctor. Le voy a hacer una pregunta bien concreta, porque esta tarde se ha denunciado que han ocupado fondos públicos para hacer campaña con la consulta popular que promovió este gobierno. Yo personalmente creo en la fiscal, pero tengo mis dudas sobre su independencia del gobierno, entre otras cosas por el rezago que tenemos con respecto a Perú en el tema de Odebrecht. Usted comparte mis dudas, doctor, y en este caso vamos a ver de qué está hecha la fiscal Diana Salazar. Yo siempre digo que tengo que confiar en alguien. Yo tengo que confiar. Tengo que confiar en mis hijos, tengo que confiar en mis amigos. Puede ser que alguno nos defraude, sí, pero hay que confiar. Lo que está pasando es muy grave, porque vamos a lo que decían los más viejos que yo, que ya todos se fueron. ¿Ya? Ante la duda, abstente. Pero aquí no hay duda. Lo que ha ocurrido es financiar, a ver, hemos visto, ¿no? Financiar con el honorario o el salario ajeno, ¿ok? Yo te doy este empleo, tú vas a ganar aquí $5,000, pero me vas a dar a mí $1,000 mensuales. Los medios pollos y los cuartos de pollo, ¿se acuerda, doctor? Eso lo hemos visto, ¿no? ¿Verdad? Y por eso hay que sancionar a todas las personas que concurren en este tema. Si se financian campañas, tienen que financiársela con lo que el Tribunal Supremo Electoral aporta para cada campaña. Se conocen a veces que empresas puedan financiar alguna campaña que otra campaña. Eso le costó a Yamil muchos dolores de cabeza. ¿Y la presidencia? Cuando se hablaba del aporte que dijo Fernando Aspiazu que había dado, ¿verdad? Claro, después seminario. Aspiazu seminario. Entonces, si hoy día
quienes han entregado dineros son empresas públicas. Las empresas públicas no tienen por qué entregar dinero para campañas, así sea todo dinero del Estado. Pero no tienen por qué entregar. Y entonces creo que la fiscal debe investigar las cosas. Como tiene que investigarse todo. Esa avioneta de quién es, que no es mía, que sí es mía, que me la robaron. Investíguese, señor. Si con eso no estamos culpando a nadie. Pero lo va a hacer, doctor. ¿Lo va a investigar con la celeridad que el caso amerita? Esa es la pregunta que le hago. Yo creo que debería investigar. Todo debería investigarse. ¿Confía en que lo haga? Debo decirte que sí. Qué bien. Quiero creer, me explico. No quiero creerle a mi padre que me dijo que yo tenía que morirme algún día y que iba a creer en 5 o en menos de los 5 dedos de mi mano. Quiero ir a donde mi padre tiene los restos y decirle, Lucho, te equivocaste, encontré 6. Porque tenemos que mantener la esperanza. En este momento, lo que hay que mantener, tenemos una crisis terrible, económica, financiera, crisis ética terrible con la corrupción. Tenemos una época terrible con el virus, pero hay una pandemia peor, la pandemia del miedo. Hay miedo de saludar a tu hijo, a tu hija, a tu nieto. Hay que hablarse a 2 metros. Yo no creo que estamos para eso. Yo creo que hay que cuidarse, por supuesto que hay que cuidarse. Pero yo no creo que esa pandemia del miedo nos puede causar más grave mal que cualquiera. Por lo tanto, yo estimo que sí, tenemos que confiar en personas. Tenemos que seguir confiando en personas. Lo contrario es patear el tablero, que todo el mundo se vaya y quién sabe qué es lo que viene. A veces lo que nos ha venido es peor de lo que teníamos. Es peor de lo que teníamos. Hay que tener mucho cuidado. No se olviden. Rodrigo. Sí. Sí, Rodrigo, no sé si tienes tú alguna pregunta más. A ver. Sí. Primeramente me acaba de llegar un mensaje y me dicen precisamente que deberíamos tener 40 años de cárcel. Creo que en algunos foros yo he planteado temas de robo de ganado. Yo les decía algún momento en la asamblea, no es un tema de ponerle pena de muerte a quien se roba la vaca o no se roba la vaca. Es cuestión de que la justicia actúe de manera oportuna. Porque si hay impunidad, ese es el mayor aliciente para la corrupción. Pero creo que hay 4 temas fundamentales sobre los cuales el Ecuador tiene que ponerse a trabajar y no creo que necesariamente son temas que van a salir desde el gobierno, el que sea, sino tenemos que trabajarlo desde la ciudadanía para presionar al gobierno. Educación, definitivamente educación, recuperar valores. Gustavo es una línea mucho más católica, creo que los valores son más universales. Podemos debatir el tema religioso, pero valores son universales. Fiscalización a las actividades tanto públicas como privadas. Aquí no es que el uno es solo. Y el caso de Arroz Moreno nos pone un ejemplo que rompe los esquemas tradicionales. Es la corrupción de lo público con lo público, donde ya el privado no participa. Esto es un tema para guardarlo y para observarlo. Judicialización oportuna de los procesos. Si no se investiga, que se investigue todo, no hay problema, y que se judicialice oportunamente. Porque lo otro podemos estar esperando que la justicia llegue 40 años más tarde y probablemente ya no haya ni a quién enjuiciar. Y definitivamente fomentar la transparencia en todas las actividades públicas y privadas. Pero cuando hablamos de transparencia y veedurías ciudadanas, no hablamos basadas en una ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente que, por cierto, debería desaparecer con la Constitución, pero
debería ser que la ciudadanía tenga acceso real y oportuno a la información y que sobre eso pueda trabajar. Yo creo que con eso, por mi lado, me excedí un poco, pero voy cerrando. Ha sido un gusto muy grato esta conversación. Gracias, Rodrigo. Gracias, Esteban. Gracias. Doctor. Mario. Doctor, quisiera preguntarle finalmente, sí o no, nada más. Otto, Nebot o Lazo. Son 3 monos. Sí, habemos serranos. El vicepresidente. Póngame uno. Póngame. Me la saqué, te dije. Yo soy torero, pero aprendí algo. Algo aprendí. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. No, a usted, Mario. Gracias por desempolvarme a ustedes. Saludos a su familia. Cuídense. Gracias. Lo mismo, presidente. Buenas noches. Muy amable por su presencia. No, a ustedes les agradezco mucho. Gracias. Bien, estuvimos con el presidente Gustavo Noboa, que nos ha dejado un mensaje sobre todo por el tema de cómo evitar la corrupción desde sus mismas raíces. Antes de que se venga el doctor Daniel Simancas, que será nuestro próximo invitado y con quien nos referiremos concretamente al tema médico, la última semana ha sido dura. La que se viene va a ser igual o más difícil. La última vez que hablamos, Rodrigo, Mario, no teníamos avioneta caída. La última vez que hablamos no había la lista de la repartición o la filtración de esta lista donde se habla de una supuesta repartición de hospitales y de demás cargos en la Asamblea Nacional. No teníamos la denuncia de hoy sí estaba desde octubre del año pasado, pero hoy ha recobrado actualidad y sobre todo ha recobrado voz, porque cuando Ronnie le haga la denuncia, pues no tuvo la divulgación que está teniendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de esta semana, Mario, Rodrigo? A ver, en definitiva, Esteban, esta semana cada vez es más complicada. Se ha hablado del caso Bucaram. Yo creo que el caso Bucaram encierra un montón de componentes, entre las que están Gaby Pazmiño, está Dalo, está Michelle, está Daniel Salcedo, Adum, la avioneta, y cada vez se va ampliando el espectro un poquito más. Hemos hablado del prefecto Morales de esta semana, del alcalde de Quito, hemos hablado de Arroz Moreno, y algunos otros temas mucho más interesantes para mi gusto, como el inicio de la Liga Española. ¿Qué se viene en esta semana? Yo creería que acciones fiscales, acciones urgentes fiscales. El presidente ha pedido que se investiguen a las empresas públicas que han dado ese dinero. Esperemos que efectivamente, a ver, si es que se dio ese dinero y está a flor de piel la investigación, o sea, la fiscalía tiene que presentar cargos inmediatamente. Creo que podríamos tener algo para esta semana. Yo personalmente no confío tanto en la celeridad de la fiscalía con respecto a ese tema. Creo que vamos a investigar, y cuando digo investigar es investigar. Hasta ahí creo. ¿Y la situación no generará en el frente político alguna novedad? Bueno, están los cañones apuntados a quienes están, porque la intervención con los documentos que se dio por la gente de la posta son muy buenos. O sea, realmente es muy creíble, por lo menos, toda la información. Caramba, me temo que podría haber algún caído, efectivamente. Rodrigo. Bueno, creo que debería haber algún caído, porque lamentablemente es imposible tener el tipo de denuncias que estamos teniendo y que todas estas sigan quedando en denuncias
que parece como, hay estas líneas, lo que dicen first in, first out. Entra la denuncia, se publicita, sale la denuncia, viene la siguiente. Lo que decía el presidente Noboa, desayunamos con una denuncia, almorzamos con otra y cenamos con una tercera. Pero el problema es que para la cena ya no sabemos qué desayunamos, ya no nos acordamos qué se desayunó. Y creo que el tema de corrupción ya no es un tema de que pueda manejarse como el dilema del prisionero o que simplemente votamos cifras al azar. Yo creo que ya es un tema que la sociedad civil, y en esto sí quiero ser franco, tiene que enfrentarlo fuertemente. Por el otro lado, el otro aspecto que creo que estamos enfrentando es las cifras. Las cifras, seguimos hablando, hay un titular del Universo que dice 700 nuevos casos en Quito en esta semana, pero las cifras oficiales dicen que no, pero conversando con el Universo, parece que sí son sí, porque había que escarbar un poquito más. Veo que Daniel ya está escuchándonos. Y ahí viene un tema. Yo creo que uno de los principales temas para manejar una crisis, sea económica, sea sanitaria e inclusive sea política, es tener la información clara y veraz. Y mientras más confusa es la información, más nos la dan. Y por eso es que cuando tú revisas los cuadros que nos presenta la gestión de riesgos, las curvas todas cumplen más o menos el mismo comportamiento, pero cada una tiene fechas diferentes y no son comparables. Y creo que Daniel va a tomar la palabra a ver si nos puede explicar, o como diría algún político hace muchos años, inteligenciar sobre estos temas de mejor manera. El doctor Daniel Simancas está con nosotros, es epidemiólogo, una de las voces más importantes en esta crisis sanitaria. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, un saludo de nuestra parte. Buenas noches, Esteban, Rodrigo. Mario. Gracias, Mario. Pablo está por ahí, Edwin. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder aclarar y hacer algunas recomendaciones a la gente también. Bueno, ¿qué se nos viene en esta semana, doctor? ¿Qué puede pasar acá en Quito concretamente? Mira, cada semana, ese es el problema de los datos, ¿no? Tenemos un retraso muy grande. Tenemos un subregistro de aproximadamente un 50%, tenemos un retraso de entrega de muestras de un 20% y tenemos un índice de positividad, que es esa es la división del total de casos positivos del total de pruebas tomadas, que está pasando el 40, a veces 50, incluso ha llegado al 60%. No se han reportado en estos días que se han realizado pruebas. Se estaban realizando más de 1,000 pruebas en el Ecuador y ahora han dejado de reportar. Y han dejado de reportar también por provincia. Entonces, otro de los temas es que parece que solo miramos Guayaquil y Quito y otras provincias también están teniendo brotes importantes y la incapacidad del sistema sanitario de responder adecuadamente. Se nos viene una semana dura, estas 2 semanas van a ser muy duras. Nuestros modelos matemáticos, ojo, son modelos nada más. Nuestros modelos matemáticos indican que en la primera semana de julio tendremos un nuevo pico en la ciudad de Quito y estamos con las unidades de cuidado intensivo colapsadas. Me parece que el ministro de Salud ha hecho ya una rectificación. Ojalá que tomen esa línea porque al alcalde le juró que no iba a colapsar el sistema, que iban a estar disponibles camas y unidades de cuidado intensivo antes que el alcalde cambie de semáforo. Y posteriormente ahora ha dicho que en Quito hay una alta demanda, pero en las otras provincias no. También es raro porque varias provincias mandan pacientes a Quito y no los quieren recibir. Entonces están igual o peor de la realidad de Quito. Entonces, dramático, no quiero tampoco que la gente entre en pánico, pero sí en razón de que en este momento los que no deban salir no lo hagan, ¿no? Entonces el quédate en casa ha quedado, creo que, rezagado por todos los medios de comunicación y más bien era este estímulo a que se reactive la economía y esto, y la verdad no estamos en condiciones, ¿no?
Eh, un tema, y perdón que tope la palabra, pero Daniel, yo creo que hay un tema que es fundamental, y esto lo comentábamos hace varios programas ya. El tema económico es una realidad innegable y de hecho no es un tema local. Había que activar un poco la economía y creo que hemos estado presionando eso. Pero el tema de activación, de reactivación de la economía, no, bajo ningún concepto tenía que ver con un tema de desvinculación de los temas de cuidados. Pero también hay un tema, el protegerse, el usar la mascarilla o no usarla, el salir abruptamente a todas partes o estos temas que se han estado comentando estos días en redes de los haciendazos, de qué colegios son o de qué colegios no son, también tiene que ver con un tema de responsabilidad personal. Y no es un tema de que yo le voto al Estado o le voto al ministro o al alcalde o al presidente. También hay un tema de responsabilidad personal en el cuidado de una pandemia y que definitivamente, y lo que estábamos tratando previamente, la corrupción que se ha evidenciado en estos meses ha quitado relevancia al tema sanitario. Yo creo que eso también ha pasado y por eso es que Mario, que nos cuenta lo que pasa en las redes, ya el tema sanitario, no sé si está en el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y puedo seguir bajando, ¿no? Pero puesto cuando debería ser, esto es un tema sanitario que ha derivado en otros problemas, pero nos hemos olvidado, a mi criterio. Bueno, terrible, terrible que el tema de salud se deje a un lado. No hay cómo responsabilizar a la gente, definitivamente. Es una falta de concepción de la salud como un tema social. Hay varias materias y fuentes y áreas de la epidemiología, que es la epidemiología social, que analiza los determinantes de la salud. Si tú no sabes cómo la gente entiende la salud, ¿cómo puedes tomar decisiones? No es lo mismo que nosotros que tenemos las mascarillas, el alcohol, el agua potable, las suficientes raciones de comida, quizá alguien nos puede prestar un poco de dinero, hacer un préstamo, hacer un adelanto de la tarjeta. Esa no es la realidad del país. Entonces, cuando se habla de reactivación económica, ahí es cuando yo no entiendo, porque reactivación económica ¿de qué sector? Son de las 500,000 familias que dicen que se reactivan con la construcción, o de esta gente que está saliendo, que se las ve en las calles con una bolsa de limones, con una bolsa de tomates queriendo vender, con toda su familia, sin mascarillas, sin las herramientas para defenderse del virus, y que si tú calculas que se calcula más o menos unas 500 o 1 millón de familias, si tú quieres, estás hablando de 50 millones de dólares que te hubieses gastado en un mes o en 2 meses más para que esta gente se quede guardada. ¿Cuál es el costo de un día de hospitalización en cuidado intensivo? 1,000 o 1,500 dólares. Estamos hablando que si tú destinabas a una familia $50 para acompañar en esta cuarentena, hubieses evitado muchas de las muertes que vivimos en Guayaquil y ahora que podemos vivir en Quito. Entonces, yo sí creo que no había esta dualidad de la parte de la reactivación económica. Estoy en la misma orilla de los empresarios. Hay que reactivar la economía, definitivamente, pero de una manera ordenada, siendo inteligentes. ¿Qué es lo que necesitamos? Si necesitamos activar el petróleo, ya, la construcción por las hipotecas, se nos vienen encima las hipotecas, ok, reactivemos la economía en ese sector ordenado, asegurado, pero cambian de semáforo, que el semáforo es una letra muerta ahí, que nadie hace caso. Es un invento que desde el 4 de mayo hizo que la gente salga, que se consiga salvoconductos, que pierde el miedo. Ahora nomás las imágenes de los parques es desastroso. Están dando clases de boxeo, de judo, ¿cómo se llama esto? De danza. Puedes utilizar los juegos de los niños, todos los niños de ahí. Entonces, una falta de entendimiento de la sociedad que tenemos. No es responsabilidad únicamente de la gente. Ya sabíamos que somos indisciplinados,
que no tenemos el aseo adecuado, que nos enseñaron desde chiquito a escupir en la calle, a dejar nuestros desperdicios en las aceras, las mascarillas son las nuevas colillas de tabaco en todos los basureros, en las aceras. Ya sabíamos de eso, estimado Rodrigo, Esteban y Mario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esta, entre comillas, reactivación que debía ser progresiva, ordenada? Eso fue lo que discutimos en las mesas, pero que ha sido una suerte de salga y ahí es cuando conversamos algún rato con Esteban, salgan a infectarse porque mientras más rápido pase esto, mejor. Mario. Doctor, buenas noches, qué gusto tenerle con nosotros. Sabe, doctor, que yo le quisiera preguntar, escuchándole, se me viene a la cabeza si es que su recomendación sería volver al semáforo en rojo y si es que esa recomendación existe probabilidades de que se la haga. Muy difícil, muy difícil. Nosotros conversamos con las autoridades y planteamos algo que se malinterpretó en su momento, que fue un rojo modificado. Entonces, dar muchas más horas, ir de a poco, ¿no? 2 horas, dejando el toque de queda, ¿no? Viendo sectores de una manera mucho más inteligente y lo que se hizo fue entenderse un amarillo modificado y permitió que el COE empiece a cambiar las reglas del juego, a pesar de que los cantones se mantenían en rojo, se cambiaron las reglas del juego y este rojo que ya parecía anaranjado y casi amarillesco, se empezó a tener fuera de control. Yo no estoy seguro si podremos regresar al semáforo rojo, pero si es necesario, se lo debería considerar. Es decir, Dado que no una cuarentena completa, como hizo Chile. Chile hizo así, tenía cuarentenas intermitentes porque se les fue de las manos. Los chilenos pensaron que podían controlar el virus y no lo hicieron y están teniendo serios problemas como Estados Unidos, como Suecia y otros países que les está yendo mal, ¿no? Dado que no se puede volver al semáforo en rojo, y de acuerdo a su modelo, ¿cuándo comienza a aplanarse la curva o a bajar el número de contagios y el número de muertos aquí en Quito, con estas condiciones que tenemos? Mira, nosotros, esa es una muy buena pregunta, porque desde que se produce el pico, hubo un pico a finales de abril y a inicios de mayo, luego empezaron, nunca bajaron los casos, es una curva muy alargada la de Quito, que ha permitido, gracias al control a tiempo, que no tengas el exceso de mortalidad que tienes en Guayaquil. Estamos hablando que en Quito tienes un exceso de mortalidad de alrededor de 800 personas y en Guayaquil es más de 16, 17 mil. El exceso de mortalidad reportado por el registro civil. Esperamos que entre la primera y segunda semana se dé el pico y luego progresivamente sigan bajando. Obviamente nadie te libra de un nuevo brote en las siguientes semanas y en relación a la movilidad de la gente. Esto se calcula con la movilidad de la gente. Si tú, mientras menos se mueva, es decir, los modelos matemáticos te sugieren que en una cuarentena estricta, 1 de cada 8 personas tan solo se movilicen. En el Ecuador nunca pasó eso. Nunca pasó eso. Nunca tú destinaste una persona solamente de cada familia para que se mueva. Entonces tenías 2, 3, se cumplió el 25, el 50% de la cuarentena y ahora casi estamos por el 60, 70% de la movilidad de la gente. Lo que no se sabe es que la gente que salió a la calle, que se infectó, tú tienes una gran población que sí hizo cuarentena, que es la que estás tú sacando nuevamente, ¿no? Que no es de ese 33%, que no es de ese 23%. Yo ya no le he visto en Guayaquil a la alcaldía que saca los nuevos estudios. ¿Se acuerdan que decía cada 15 días voy a sacar? ¿Y dónde están los estudios de cada 15 días? ¿Por qué? Porque esta famosa inmunidad del rebaño tarda mucho y el costo es muy importante. Los costos son vidas que se pierden, que son prevenibles, ¿no?
Daniel, Rodrigo. yo acabo de pasarles al chat, no sé si fue factible ponerlo en pantalla o compartirlo a Daniel, no sé. Un cuadro que yo lo estoy haciendo regularmente. La página se sale del internet, no es ningún misterio, en donde tenemos al día de hoy, a las 3 de la tarde aproximadamente, 7,5 millones de casos, de donde teníamos un promedio mundial de 971 casos por cada millón de habitantes, con 423,000 fallecidos. Si bien los promedios son complejos porque tenemos que sustentarnos en cifras oficiales, en el caso del Ecuador, con esto de aquí podemos tener una tasa de fallecidos sobre confirmados de un 5.6% a nivel global. El Ecuador tiene, de acuerdo a las cifras oficiales, 8.36% fallecidos por cada caso confirmado. Pero cuando ponemos las cifras oficiales más las oficiales sospechosas, porque en el mismo informe cuentan los sospechosos, ya el porcentaje de mortalidad del Ecuador bordea el 14.1%. Y 14.1% está batiéndose con Italia con el 14.49%, o con Francia con el 18.74%, o con Reino Unido con el 14%. Pero estamos muy por sobre otros países. Y el caso de Suecia, que has mencionado, está en el 9.57%. ¿Por qué tenemos, y hay varias cifras de los excesos de fallecimientos que tú mencionas, Daniel, ¿por qué tenemos estas diferencias tan grandes? Porque, ok, puede ser que Quito no versus Guayaquil, pero y Guayaquil hay que combinar también con el efecto del dengue, ¿no? Porque muchos de los muertos que están habiendo no sabemos por qué, pero sabemos que hay un fallecimiento a más. ¿Por qué tenemos estas diferencias tan abismales en cuadros? Y les podría pasar algunas curvas de lo que salen los reportes del Ecuador, en que realmente no hacen sentido ni la misma curva. O sea, mientras unos países, perdón que vaya aquí, pero van en algún proceso, el Ecuador parece un electrocardiograma. Y les voy a compartir, y luego le pásenle a Daniel, pero parece electrocardiograma. En otras palabras, discúlpame, doctor, porque no creo en los números tampoco, justamente porque los números están muy mal hechos, no solo aquí, o sea, no creo en los números de China, no creo en los números de Rusia, no creo en los números de Italia en su totalidad. España tiene también graves problemas, Estados Unidos tiene problemas, y peor nosotros. O sea, creo que los números, ¿por qué tenemos que sujetarnos a los datos oficiales? Ya, bueno, ahí hay varias cosas muy interesantes, pero hay que hablar desde las evidencias científicas. Las curvas en el Ecuador son un desastre, son una vergüenza. Acabo de revisar algunos datos de los reportes mundiales y colocan al Ecuador con una nota que dice no verificable. Entonces, eso es gravísimo. Justamente te dicen en la una, te ponen no verificable, y en la otra te ponen que las unidades son inciertas. Dice unclear data en el reporte mundial de pruebas diagnósticas. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Que no confían en nuestros datos. Incluso algunos centros mundiales franceses han dejado de reportar los datos ecuatorianos porque no confían en las cifras que están dando. Y acá la realidad se palpa porque no haces muchas pruebas. Entonces, te voy a poner el ejemplo. Si tú haces pocas pruebas, nunca sabrás cuántos infectados hay. Y si esta enfermedad a muchos pacientes con síntomas leves o que son asintomáticos, ¿no? Que algunos están entre el 50 y el 80% de asintomáticos, tú tendrías que el denominador está malo. Que si tú tienes 14 muertes, si tú tienes 10 muertes y solamente has hecho el screening a 20 personas, vas a tener una mortalidad del 50%.
como es lo que pasa en las provincias. Tú tienes provincias que tienen 20, 25, 28%, Chimborazo, Cotopaxi de mortalidad. Pues claro, tiene 50 muertos y 120 confirmados. Entonces, si vas analizando por provincias, lo mismo pasa en el Ecuador. El número de pruebas que se hacen en el Ecuador dista mucho de lo que te dice la OMS. Tendrías que hacer entre 10 y 20 pruebas por cada caso confirmado. En el Ecuador haces entre 1 y 2 pruebas por cada caso confirmado. Y eso es la realidad de cada familia. Si tienes un enfermo, no le hacen a toda la familia. Entonces, ¿cómo se gana esta batalla? ¿Cómo logras identificar al virus? Haciendo pruebas masivas. Pruebas, miles de pruebas hasta que salgas con el resultado de Nueva Zelanda que dijo, hemos hecho 40,000 pruebas y no hay ni un solo caso en 3 o 4 semanas. Ya no hay casos. Y los datos, si me permite solo un momento, ¿de dónde salen estas cifras del 1% de letalidad? A mí no me gusta hablar porque no sirven las cifras aquí y en todo el mundo, ¿no? Pero cuando pasó esto, no sé si recuerdas, Esteban, lo del Diamond, lo del crucero. Esa es una corte cautiva y ahí ese es un experimento fabuloso. Ahí, como estaban todas las personas confinadas, se les hizo pruebas masivas a todas las personas y ahí se sacó los porcentajes. Y dijeron 80% leves o asintomáticos, ¿no? De ahí se sacó 3% entre 3 y 5% de cuidado intensivo. Entre 20%, 15, 20 necesitarán hospitalización. Y el 1% morirá. Esa es la cifra que está hablando el ministro de Salud, del 1%. Quizá eso sea real, pero ese 1% es 20 veces más la letalidad que la influenza que nos da todos los años. Es 20% más letal que la influenza. Ese 1%. Y ese 1% en el Ecuador son entre 120 y 150,000 muertes si hacemos que la gente salga. ¿Cuántos muertos llevamos hasta ahora? Un registro civil, un exceso de mortalidad de unas 20,000 muertes. Es decir, necesitamos 100 o 150,000 muertes, que será el costo de seguir relajando las medidas probablemente. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Mañana te diré, pues, lo siento, no hubo tantos muertos, solo hubo 50,000 nomás. No más. Una consulta. A ver, al día de hoy, según los datos oficiales, se han realizado, me parece que estaba por 134,000 pruebas. ¿Ya? Creo que aquí están públicas y privadas. De esas 134,000 pruebas, nosotros, el Ministerio de Salud habló inicialmente que estaban listos con más o menos 200,000 muestras. No sé si Mario hace memoria. La alcaldía de Quito nos habla de que tiene 100,000 muestras y, de acuerdo a un cálculo matemático de lo que se ha hecho hasta octubre, porque parece que las pruebas PCR que tiene Quito tienen fecha de caducidad hasta octubre. Habría que hacer como ni sé cuántas centenas o miles de muestras diarias para poder utilizar todas las muestras. Pero tengo entendido, Rodrigo, que esas pruebas tienen, es decir, que si caducan, tienen un seguro que permite renovarlas. Ya, pero igual el tema no es renovarlas. El tema es que si tenemos 100,000, ¿qué tanto podemos hacer? Ya en términos prácticos, ¿qué tanto podemos hacer? No cuánto queremos hacer. Porque hasta el momento se han hecho, creo que 3,000, máximo 4,000 pruebas PCR, y es uno de los debates que tiene el Consejo en este instante. Y la idea es ver si tenemos tanta posibilidad de muestreo, ¿por qué no seguir muestreando? Porque acabamos de ver fotos de ayer de la zona de San Roque, en que nuevamente, bueno, esa es una zona conflictiva socialmente hablando, en términos sanitarios, no quiero que me malentiendan, pero los cuidados sanitarios que están tomándose en las zonas de mercado son muy graves. O sea, y Quito, ¿por qué se le mide a Quito y a Guayaquil principalmente? Porque son las ciudades más densamente pobladas. Porque los niveles de crecimiento de positivos por cada millón de habitantes de la provincia de Pastaza o de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas son disparados completamente.
que eso también los hemos estado revisando. ¿Qué nos puedes comentar, Daniel? A ver, varias cosas ahí. Una cosa es las muestras tomadas. ¿Ya? A esas muestras tomadas tú debes restarle los confirmados y los descartados y te sale un número, Correcto. ¿no? Que son como unas 40.000 o 50.000 pruebas. Esas 50.000 pruebas tú debes calcular el índice de positividad y ya tienes un exceso. Es decir, en Quito no es que hay 5.000 positivos. Esos 5.000 positivos son hace 2 semanas. Ese es el otro tema. Entonces tú debes aumentarle, y si tú la aumentas tendrías unos 7.000, 8.000 positivos en Quito, y si tú ajustas los modelos por muerte a ese 1%, tendrás que los sospechosos no te cuadra. Entonces los epidemiólogos estamos vueltos locos, porque cuando tú ajustas el modelo por casos, no te cuadran las muertes. Es decir, si yo pongo 10.000 casos, si es el 1%, tendría que poner 100 muertes, pero como tengo 500, 600 muertes, no podría tener 10.000 casos, si es ese 1% de mortalidad. Entonces, algo está fallando, o las muertes en exceso, o la confirmación de los sospechosos o los casos, que nosotros nos vamos a que hay mucha más gente infectada que no está siendo diagnosticada y por eso tienes ese 1% o 2% que podría ser de mortalidad. Entonces, es una relación lógica. Si tú tienes 10 muertos y eso es el 1%, tendrías que tener 1.000 contagiados. Esa es una regla de 3 básica. Entonces, si coges todos los muertos que hay en Quito ahora, sabrás que no están haciendo las pruebas suficientes. Con respecto al PCR, mi opinión personal, alejados de temas de corrupción y todo, tú tenías que comprar esas pruebas de manera masiva con meses de anterioridad. Independientemente, entiendo, no tengo detalles, pero entiendo que tú, si no hacías esa compra y la quieres hacer ahora, los insumos los tendrás en 3 meses. Porque la importación, tú te pones a la cola de la importación de los insumos. Recuerden que el PCR es una prueba que demora muchísimo, que requiere un laboratorio, la universidad Parece, UTEM. no sé si tuvimos algún inconveniente. No creo. Nosotros no, pero lo que dice Daniel, yo quiero, si puedes repetirlo, Daniel, yo creo que es muy válido y por eso iba mi pregunta. Mi pregunta era, ¿cuántas muestras estamos en capacidad de hacer diariamente? Porque no es solamente la voluntad de comprar y hacer, digamos que podemos traer 1 millón de muestras mañana mágicamente. ¿Cuántas estamos en capacidad de realizar para poder subsanar el hueco de información que tenemos, en el cual coincidimos plenamente? Sin muestra no hay resultado. Todo el resto es especulación. Ya, mira, bueno, el cálculo tenías que haberlo hecho con las universidades, el cálculo que se hizo. Y la Universidad Central ha aportado con 400 muestras diarias, ahora ya no tiene insumo. La Universidad UTE iba a poner otras 500 pruebas, el hospital del IESUR otras 500 pruebas, está activándose la Universidad de las Fuerzas Armadas, estaba activándose la Católica, la San Francisco, a la final me parece que tomaron otras donaciones entonces lo que yo te quiero decir, Rodrigo, es que tenías que hacer un cálculo anticipado, a mi parecer, puedo equivocarme, pero si tú no compras anticipadamente y esperas a que se habiliten los centros que pueden procesar las muestras, hubiese pasado muchísimo tiempo. Es decir, hace una semana me parece que se habilitó la ESPE, hace 2 semanas la UTE, hace 4 semanas la Central y la Católica. Entonces, si tú dejabas pasar el tiempo para comprar, recién hubieses estado en proceso de importación para que la Central pueda hacer. Y no tendrías ni las 4.000 muestras que tienes ahora. Obviamente yo no sé cómo está el tema de adquisiciones, de corrupción y eso, pero te digo, eso es lo que hay que hacer. O sea, eso deberían hacer
deberíamos hacer una red de universidades y laboratorios en el país, como hizo Chile, para que cada laboratorio pueda hacer 500 pruebas PCR diarias. Se han activado, me parece que 12 o 13 universidades, y no hay dinero, no hay asignación. Y si tú me preguntas a mí, un equipo de estos de alta tecnología que podría procesar o ayudar, estamos hablando de $500,000 o $1,000,000 que cueste el equipo. O sea, no es que te cuesta 50 millones, 100 millones. Entonces, no sé si no hay los equipos o ha faltado gestión, pero yo creo que en 3 meses de pandemia debíamos tener aquí 10 equipos que procesen 1,000 pruebas diarias en 10 universidades y que hagamos a un ritmo de 10,000 pruebas por día. Estábamos hablando de otra situación en este momento. La gente aislada, podías rastrear, testear a la población, rastrear, aislar a los enfermos, hacer cuarentenas selectivas de barrios, es decir, una vigilancia epidemiológica certera. Incluso podríamos estar hablando que hoy estaríamos mucho más activado la economía. Y eso es lo que quizá no nos hacemos entender los epidemiólogos, es que no tiene nada que ver esto con quedarse guardado en la casa, sino que no estás listo para salir, no tienes las herramientas. No, solo como dato, nosotros estos últimos días, no tengo los últimos días exactamente, pero los últimos días del mes pasado, perdón, estábamos entre 1,300 y a veces bajábamos a 600, 400 pruebas día, ocasionalmente 2,000, pero realmente lo que se anuncia que se está haciendo versus lo que está haciéndose, tampoco cuadra. Como dice el dicho, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Tú dices en Ecuador, pero Rodrigo. Ecuador, no nos compliquemos. Ecuador, en Quito están haciendo entre 300 y 400 pruebas diarias. Si no se juntaba la central, ese era el promedio que podía hacer en ISPI Quito. En ISPI Guayaquil compraron un equipo que es un monstruo que hacía 1,400 diarias. Hasta ahora estamos esperando que hagan. No sé si se les quemó, si ya no tienen reactivos. 1,400 pruebas hacen, como dice Rodrigo, en todo el país. 1,400 pruebas en todo el país. Si Quito lograse hacer esa cantidad solo en Quito, estamos hablando que podría ser un ejemplo de control, sino que ya sabes que aquí las intenciones, toda la intención, todo el conocimiento que desde la academia se puede sugerir, se empieza a empañar con probablemente con temas de corrupción. Y ahí es cuando uno se frena. Estamos con el laboratorio hace 2 semanas listo para empezar, pero no tenemos insumos y reactivos. Doctor, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, también dicen por ahí. Doctor, miremos un poquito al futuro. Leí que la OMS anuncia que en un par de semanas nos va a dar algún tratamiento o algún tipo de medidas paliativas, no 100% curativas, pero paliativas por lo menos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Me has tomado la lección ahora, no sé lo de la OMS que me dices, pero nosotros revisamos cada día, estamos atentos a los ensayos clínicos, a la carrera que están. Hay una página que va dándote día a día cuántos pacientes han reclutado para las investigaciones, y hasta el momento hay anuncios de pruebas en seres humanos, ensayos clínicos mundiales. Se ha reactivado el tema de la hidroxicloroquina y cloroquina en el brazo de la OMS, pero desgraciadamente hasta el momento no tenemos ningún tratamiento curativo, ¿no? Tenemos medidas de soporte que son exclusivamente para pacientes en estado crítico. Hay que entender que esta enfermedad es autolimitada, ¿no? Esta enfermedad está 15, 21 días en el cuerpo y sale. El virus sale del cuerpo. Tú te puedes curar sin ningún tipo de tratamiento, de una manera autolimitada el virus. Entonces ahí es cuando vienen las personas estas que quieren aprovecharse de la gente a venderte las megadosis de vitamina C, los combos de dióxido de cloro y todo eso, y cogen solo a las personas sanas. ¿Cuánta gente habrá muerto con estos combos? Y a esa gente muerta obviamente no le puedes entrevistar.
Entonces, desgraciadamente, no hay tratamiento hasta el momento. Yo, que soy un enemigo a muerte de la industria farmacéutica, estoy ahora esperando, tengo esperanzas en la vacuna que está liderando la Universidad de Oxford. Hay 8 vacunas, 3 de China, 3 de Estados Unidos, una de Francia y una de Inglaterra, que es la Universidad de Oxford, que va a hacer pruebas en Brasil, y esperamos que a fin de año tenga alguna respuesta para poder contribuir. Pero las proyecciones, parece que no contesté una pregunta. Las proyecciones pasarán este año, serán brotes recurrentes, como está viendo ahora en Pekín. No sé si viste, Sí, Esteban, que hay un nuevo brote. Sí, entonces, se suspendió el inicio a clases, de hecho. El tema de los niños es un tema muy importante. Este síndrome inflamatorio multisistémico hay que tomarlo en cuenta. No es recomendable iniciar las clases. Pasaremos al otro año seguro con estos brotes, pero que China, si tiene un brote de 100, 200 personas, después de haber manejado cientos de miles de casos, pues no es nada. Ese es el concepto. Pero no puedes tú relajar las medidas con el sistema sanitario colapsado. Tienes que esperar. Desgraciadamente tenemos un sistema sanitario deficiente y hay que decir a la gente eso. No entiendo por qué no se le habla con la verdad a la gente. En este momento hay que reactivar la economía, pero de una manera organizada y disciplinada. A la otra gente hay que ayudarle a mantener la cuarentena definitivamente. Doctor, para ir cerrando y agradeciendo por su presencia y terminando nuestro programa ya, precisamente sobre el tema del sistema sanitario, ¿cuál es la situación actual y qué se puede esperar en los próximos días? En la situación de colapso hay 2 versiones, ¿no? La versión de la gente que está en primera línea, que tú puedes tenerla. No hay datos oficiales. Los investigadores a mí me dicen, pero tú no dices cuántas camas hay. Pero esos datos no son públicos o no son refutables. Es lo que dice la autoridad sanitaria. Si la autoridad sanitaria en una reunión dice hay 400 camas de terapia intensiva, tú te quedas con ese dato. Pero la realidad en los hospitales es otra. Acaba de poner un mensaje la directora de emergencias, directora médica del Eugenio Esco, contradiciendo las declaraciones del ministro, que dice que en otras provincias la situación está controlada. Entonces, ¿por qué siguen mandando a los pacientes a Quito? Dice la directora médica. Entonces, mañana la directora médica capaz que está con un veto de salida del hospital. Cuando hablo yo con la gente del hospital Pablo Arturo Suárez, totalmente colapsada. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está ampliando otras salas que no son de atención de respiratorio, es decir, son salas de traumatología, son salas de ginecobstetricia, se las habilita para hospitalización de estos pacientes, tendrán oxígeno, pero definitivamente que tú estás haciendo que médicos que tienen otras especialidades atiendan casos de COVID. Tienes que decirlo. No digo que esté mal, esto es la guerra, pero tienes que decirlo, pues. Si usted va al hospital, ya no va a recibir los cuidados de un intensivista. Probablemente no tenga un respirador. Lo que le podemos ayudar es con un poco de oxígeno, con un poco de hidratación, con alguna otra medicina para bajarle la fiebre. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Por favor, no salga, o cómo le podemos ayudar para que no salga. Pero aquí se dice la situación está controlada y no se entiende desde el punto de vista académico. Doctor Simancas, le agradecemos mucho por su presencia. Vamos a estar atentos a lo que suceda en estos días y que ojalá la situación no se complique más. Gracias, Rodrigo, Mario, Esteban, un placer. Muchas gracias, doctor. Daniel Simancas estuvo con nosotros. Nos despedimos, Rodrigo, Mario. Para la próxima semana estaremos en un espacio similar. Bueno, Esteban, qué gusto. Rodrigo, encantado. Un gusto igual con todos y mantengamos siempre presente que cuidarse es responsabilidad de todos. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta entonces.